Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola a todos, soy Diego Calderón de Colombia Birding. Tengo una empresa de turismo de observación de aves y los invito a que escuchen mi podcast en Escuchando Ando para que sepan un poquito más del mundo de las aves, de la pajarería y invitarlos a que se conecten con la naturaleza de una forma muy bella, que mejor que hacerlo que a través de los pájaros. Escuchandoando.com. Hola amigos, bienvenidos a Escuchando Ando. A esta hora está con ustedes Gerson Ramírez en un episodio más en el cual vamos a escuchar y a aprender. Hay dos cosas que son bien interesantes y una es escuchar y la otra es observar. Cada día se van perdiendo más. Pareciera que entre más sonidos, menos escuchamos y entre más cosas para ver, menos observamos. Hoy estamos con un observador puro y duro. Es Diego Calderón, es biólogo colombiano y ha hecho un emprendimiento que es bien interesante. Nos va a contar acerca de él. Un emprendimiento que tiene que ver con la naturaleza, con la conservación, con los pájaros. Así que damos la bienvenida a Diego. Bienvenido a Escuchando Ando. Hey, buenos días, muchas gracias por la invitación y como vos decís, claramente esto del arte de pajarear se trata de esto, de escuchar, de observar y de conectarse precisamente de una forma mucho más profunda con la naturaleza a través de los sentidos. Muchas gracias por la invitación. Ese verbo está buenísimo, el de pajarear. Para la gente que no vive en Colombia y que nos escucha en otras latitudes, pajarear se le dice en Colombia se dice pajarear cuando uno está por ahí como haciendo nada, como bobeando, como perdiendo el tiempo, pero Diego lo dice en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, y además con la ortografía paisa cambiamos la E por la I, no decimos pajarear, sino pajarear. Pues ha tenido muchas connotaciones a lo largo de la historia en diferentes zonas de Colombia donde se use, pero yo creo que cada vez más la gente lo entiende como una buena palabra, porque además es una muy, muy bella forma de expresar esto de la observación de aves, salir a pajarear, porque no solamente es observar con los ojos, no es solo ver, sino que también es escuchar. Entonces tal vez pajarear hace una referencia mucho más amplia a toda la connotación de salir a conectarse con la naturaleza. Ha tenido connotaciones no muy sanctas en el pasado y mucha gente lo usa con muchos sinónimos, pero yo creo que cada vez más son las personas que entienden que pajarear se trata de eso, de observar aves, escuchar aves, apreciar la naturaleza y conectarse con ellas, que son un excelente puente para a través de los sentidos para conectarse precisamente. Y es de esas cosas bonitas que se perdieron, que eran de pronto mal vistas, ahora son bien vistas y se perdieron con el tiempo. El hecho de sentarse a pajarear, o sea, a observar aves, eso ya no se hace o no se hacía durante mucho tiempo y personas como Diego lo han venido rescatando, ¿no? Pues sí, y hay dos aproximaciones, digámoslo así, en Colombia y en mi caso. Una es la personal, la afición, la pasión, el hobby, que es una muy buena forma de usar tu ocio, porque no solamente se trata de salir en caminatas y en paseos y en viajes a observar aves, a pajarear, sino que también en ese momento estoy sentado en mi oficina, en mi casa, por el Alto de las Palmas, arriba de Medellín, y precisamente hay una cantidad de aves cantando afuera y algunas pasando volando, entonces uno todo el tiempo está pajareando. Y la otra es también ya desde un punto de vista, como vamos a hablar ahorita, mucho más comercial, más de un emprendimiento, más de lo que con lo que me gano la papita, como decimos en Antioquia, pero precisamente se ha vuelto una opción no solamente de entretenimiento y conexión con la naturaleza para muchas personas, afortunadamente, que de hecho la saca de centros comerciales un fin de semana, eso ya es un gran logro, sino que también se ha vuelto una opción de vida y de ganarse el sustento para muchas comunidades locales y muchas personas que como yo en distintos grados pues las aves proveen parte de las ganancias familiares y del sustento a muchas comunidades locales. Primera lección de Diego, entonces, haga lo que le guste y ya deja de llamarse trabajo. Sin duda alguna. De hecho, tal vez una de las mejores enseñanzas de la universidad de parte de Ricardo Callejas, un especialista en las plantas de la familia de la pimienta, de las piperáceas, fue esa. No
no encuentre lo que le vaya a dar dinero y la cosa que lo vaya a hacer más famoso. No, identifique y encuentre sus pasiones. El día que usted pueda trabajar precisamente con las cosas que lo apasionan, previamente identificadas, usted ya está jugado. Y aunque la gente dice que nosotros trabajamos paseando muy bueno, pues también pasamos muy bueno, eso no se duda, pero pues también hay una dosis de trabajo fuerte detrás, por supuesto. Y qué mejor soporte que tu profesión, que eres biólogo. ¿Por qué decidiste estudiar biología? ¿Dónde estudiaste? ¿Y cómo aplicas tu aprendizaje de biología ahora en tu carrera? Pues bueno, afortunadamente yo empecé a estudiar ingeniería ambiental en el año 98 en la Universidad de Medellín, aquí en la ciudad, y me di cuenta al poco tiempo que yo no quería hacer una ingeniería, que yo no quería una vida en esa línea. Y en ese momento con varios amigos decidimos retirarnos y por puro azar terminé aplicando a biología en la Universidad de Antioquia. Sabía que me gustaba esa faceta mucho más romántica, mucho más de historia natural, de entender la naturaleza de otra forma. Estudié biología en la Universidad de Antioquia y desde el principio me conecté con las aves. Fuimos varios amigos súper afortunados en encontrar un grupo de estudiantes de muchos niveles, de muchos semestres, los cuales estaban haciendo sus investigaciones con aves y salían a pajarear. Nos invitaron desde muy jóvenes, varios amigos fuimos los asistentes de campo de las salidas y los proyectos de estos chicos más grandes, más viejos en la carrera, y fue súper excitante porque era el año 2001 más o menos, 2002, y estos estudiantes estaban, por ejemplo, encontrando especies de aves nuevas para la ciencia, aves que no estaban reportadas, que no estaban descritas, que no existían en los libros. Y nosotros éramos súper jóvenes, los asistentes de campo de ellos, ayudándoles con todo el trabajo en el campo, capturando las aves, midiéndolas, fotografiándolas. Y hombre, estábamos empezando nuestros pinitos en biología y ya participando de cosas tan importantes como la descripción de especies nuevas para la ciencia. Esto fue súper clave y muy excitante pues para un estudiante joven de biología como yo. La biología afortunadamente me dio una cantidad de herramientas pues para entender la naturaleza, la vida, de eso se trata estudiar biología, de conectarse como con los procesos más simples a su alrededor, que son cómo la vida florece en todas partes. Pero también al final de mi carrera estaba en Irlanda haciendo unas pasantías de investigación, la cosa muy académica, muy técnica, y precisamente me di cuenta que yo no quería eso exactamente para mi vida. Yo tal vez no, aunque lo he hecho bien y lo he hecho con pasión y con amor cuando lo he hecho, yo tal vez no quería dedicarme a sentarme en un laboratorio a estudiar la microestructura de las plumas de una especie de colibrí durante 5 o 10 años para entender un fenómeno muy bonito, seguro y muy interesante de la naturaleza, pero yo no quería eso. Entonces ahí fue cuando yo empecé a hacer turismo de aves y la biología me hizo a mí un híbrido muy interesante, pues porque hoy en día mi pajareo y mi actividad comercial se ha visto muy beneficiada de eso, de que tengo una historia, un background en la academia y en la biología. Y muchos de mis clientes precisamente son pajareros también un poco híbridos, profesores de universidades, investigadores, personas que aprecian la naturaleza pero van un poquito más allá, son mucho más curiosas, conocen una cantidad de teoría y de información detrás. Entonces lo hace, a mi modo de ver, mucho más atractivo, mucho más interesante, mucho más entretenido, con seguridad. La biología... Yo siento que mi biología hoy en día es eso, es mucho más sencilla, mucho más romántica tal vez. Yo sigo publicando algunos artículos científicos acerca de la distribución de las aves de Colombia, cuando encontramos un ave en una zona que no se conocía, anidación y comportamientos de algunas aves, notas sobre la historia natural de las aves y no estoy en ese top académico en que mis amigos todos están haciendo sus doctorados, son profesores. Estoy en un nivel, yo diría, mucho más romántico y mucho más básico de la biología, el cual me encanta y precisamente se compagina, digamos, perfecto con esta actividad que hago hoy en día de turismo, de observación de aves. Otro tema interesante es que por azares del destino te ubicaste donde eras, porque Colombia es uno de los países más importantes en observación de aves, ¿no? Sí, Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo. Tenemos casi 2.000 especies en el país, lo cual, como vos decís, nos ubica pues en el número 1. Y tenemos una diversidad de paisajes, de elevaciones, temperaturas, topografía
que hace que Colombia pues sea súper rica no solo en aves, sino en fauna y flora en general. Somos número uno en varias cosas, no sé, mariposas, orquídeas, etcétera, y en otras muchas somos, si no el número uno, el número dos o tres. Y además de esos superlativos, pues claro, muchas personas estamos, digamos, ubicadas en el país con mayor diversidad de no sé qué, y eso nos ayuda en nuestra labor, pero yo también siento que yo, no solo geográficamente, sino que también temporalmente, estuve o he estado y aún lo sigo estando en una ubicación muy importante, porque precisamente cuando yo termino biología y decido que no quiero seguir con esa vida académica de alto nivel, pues estoy en un momento en que Colombia está recibiendo un poquito más de visitantes, la situación de orden y desorden público está un poco más tranquila. En ese momento yo ya hablo inglés hace varios años y más o menos hay una cantidad de cosas que no solamente por estar en Colombia, que es un país al cual todos los observadores de aves, todos los pajareros del mundo siempre habían querido venir y aún quieren venir si no lo han hecho, sino que también en ese momento ya se podía empezar a venir y la atención estaba sobre Colombia. Yo siento que no solamente he sido privilegiado y muchos de mis colegas, no solamente hemos sido privilegiados en el sitio, en el espacio geográfico pues donde nacimos y donde empezamos a pajarear, sino también en el tiempo, en el momento. Las dos cosas se han combinado de una manera muy bonita. Ya entrando en materia, entonces cuéntanos cómo montaste tu negocio formalmente, cómo funciona, de qué manera traes a la gente a que se interese por tu empresa y de qué se trata tu emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento se llama Colombia Birding, es una empresa local de turismo de observación de aves, de turismo de pajareo. Es tal vez la primera empresa local colombiana en haber aparecido desde el año 2007 y básicamente por azares de la vida, como te decía, yo terminé de estudiar y no quería una vida muy académica. Básicamente le ayudé a un amigo que estaba con un par de turistas por Colombia y algún día me llamó y me dijo: hombre, los últimos días de este viaje ya estoy muy cansado, he manejado mucho, vamos a ir a observar aves a Amalfi, un municipio aquí al norte de Antioquia que es muy muy chévere, tiene muchas aves raras, bonitas, muy, muy populares. Y entonces mi amigo Sergio me dijo: hombre, dame una manito que estoy ya cansado estos últimos días y no conozco muy bien Amalfi, vámonos juntos con estos turistas. Y yo, bueno, vamos, nos fuimos a pajarear, pasamos súper rico, 3-4 días. Y estos turistas, tal vez a los 2-3 meses, una pareja de Oregon, de Estados Unidos, me contactó de nuevo y me dijo: hombre, pasamos muy bueno con vos hace unos meses en Colombia, queremos volver a organizarnos un tour de observación de aves. Yo le dije: pues hombre, es que yo no organizo tours, yo soy un estudiante de biología que está terminando su carrera. Y me dijeron: no, es que no necesitamos pues un paquete ni nada, alquilemos un carro, nos vamos a trabajar, nos vamos a observar aves. Y pues a los 2-3 meses estaban en Colombia ellos de nuevo, estábamos en un carro alquilado con una cantidad de comida en la maleta del carro y nuestras maletas ahí, y estábamos por todos lados observando aves en el Magdalena Medio, en la Cordillera Occidental. Fuimos a observar los loros orejiamarillos, que son una especie súper emblemática, súper bonita, que habían sido hacía unos años apenas redescubiertos en esa cordillera, no se conocían en la Cordillera Occidental. Entonces tuvimos como un muy buen viaje de observación de aves y digamos que sin darme cuenta, esto ocurrió en noviembre del 2007, y sin darme cuenta, en cuestión de 6 meses, yo ya tenía una pequeña empresa de observación de aves montada, una página web, muchas personas extranjeras que se movían en ese entonces pues por puro voz a voz y redes sociales contactándome. Y pues ya digamos que me vi en la tarea de empezar a formalizar cosas. Lógicamente trabajé varios años haciendo pues turismo como una persona natural, un pajarero más que ofrecía unos servicios, y se vino una época de pensar mucho qué quiero ofrecer, a dónde voy a ir, cuál es el nicho de esta empresa. Vamos a ofrecer tours gigantes, un bus lleno de gente para ir a ver pájaros, o vamos a ofrecer una cosa de mayor calidad, un poquitico más íntima, más pequeña. Entonces así se fue todo puliendo y yo creo que en cuestión de un año Colombia Birding ya estaba formado y muy claro en que iba a ser una empresa de tours a la medida para grupos privados. No iba a tener grupos grandes, no iba a tener turismo masivo, donde se pudiera como garantizar un alto estándar de pajareo y también en cierta forma una manera de minimizar
la alteración de la naturaleza con grupos pequeños y también una dinámica de pajareo mucho más chévere porque con grupos privados pues la gente que viene son grupos de amigos o son familiares, son personas que ya han pajareado antes juntas, entonces ya se conocen muy bien, saben cómo son sus dinámicas y el pajareo es mucho más ameno, se hace mucho más similar a un viaje de observación de aves pues con amigos. Entonces, en cuestión tal vez eso, de un año Colombia Birding ya está operando, en este momento ya llevo, no sé, unos 5 o 6 años, ya también establecido como una SAS y persona jurídica, etcétera. Y pues así ha ido creciendo Colombia Birding, que es realmente una empresa pequeña. No hacemos decenas de tours al año, ni mucho menos. La mayoría de los tours, tal vez un 75% de los viajes los guío yo personalmente, porque también en cierta forma mucho más ha sido mi nombre como pajarero el que ha sido referente afuera y el que se ha vendido pues con los clientes. Y el resto de los tours lo guían algunos amigos que tienen sus propios emprendimientos o que son guías locales en algunas zonas, pero nos diferenciamos por eso, por siempre ofrecer tours de alta calidad pajarera, o sea, observando bien las aves, gastando tiempo en poderlas apreciar, no solamente a la carrera, como tratando de llenar una lista pues por llenar y hacer la tarea, sino disfrutando de las aves. Y tratando de dejar dinero en las comunidades locales, apoyando emprendimientos locales, etcétera. Eso es más o menos Colombia Birding a grandes rasgos. ¿Cuál es el perfil de la gente que pajarea? Pues hombre, hay de todo y un ejemplo muy bonito es incluso local, no solamente estos turistas extranjeros. Vos aquí en Colombia, yo salgo a pajarear con un grupo de amigos, digamos constantemente, una vez al año hacemos un viaje grande de pajareo. Somos más o menos entre 6 y 10 personas, siempre varía lógicamente los que van pues por algunas ocupaciones, etcétera. Pero te digo que, por ejemplo, nuestro último viaje fue a Puerto Inírida, en el Guainí, ahorita en enero. Y en ese viaje había una administradora ambiental, había un ingeniero electricista, había un estudiante de octavo de secundaria, que es sobrino de uno de nuestros amigos, había un cirujano plástico retirado, había un exportador de hortensias y un cultivador de orquídeas, hay un ganadero que tiene una finca con cultivos, con sembrados silvopastoriles hermosos en Córdoba, y asimismo estaba también un dueño de un hotel en el Pacífico, un surfista, el decano o el director de investigaciones de una universidad privada grandísima, prestigiosa de Bogotá, etcétera. Entonces el pool de gente que pajarea en Colombia es de todo, es desde el ama de casa hasta el niño, hasta el abogado, el ingeniero, el que tiene todas las edades, pero en cuestiones de turismo comercial y de todos estos extranjeros que recibimos, digamos que el perfil casi siempre es un poquito más alto en edad, porque son personas que ya están como jubiladas y tienen mucho más tiempo de estar saliendo, pajareando. Tal vez incluso mi promedio de edad de los clientes de Colombia Birding es un poquito menor, porque yo tengo unos clientes un poquito más atrevidos, más pioneros, que quieren ir a zonas más apartadas, caminar un poquito y buscar una ave rara, no necesitan tanto confort, pero en general son personas educadas, amantes de la naturaleza, muy respetuosas con el medio ambiente, con las culturas locales, son personas viajadas, son personas que han visto el mundo y que saben que en todos lados la gente piensa y siente diferente y también tengo que decir que son personas muy interesadas porque su dinero y los esfuerzos de conservación que se están haciendo localmente se vean favorecidos pues por el dinero que ellos traen. Entonces son personas que siempre van a preferir que uno vaya a pajarear con ellos a un parque nacional natural o a una reserva privada de la red de reservas de la sociedad civil. Van a estar mucho más contentos dejando su dinero donde las comunidades locales que están haciendo conservación, educación y proyectos comunitarios se vean beneficiadas. Yo creo no creo equivocarme cuando digo que el pajarero visitante, en su gran mayoría, pues, lógicamente como en todo habrá excepciones, pero el pajarero es una persona muy, muy buen turista.
¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué momento la ropa y los elementos que usamos y que nacieron para cubrir una necesidad de seguridad y protección se han convertido en un lujo que poco a poco destruye nuestro planeta? Si buscas soluciones que faciliten tu estilo y te permitan vivir en armonía con la naturaleza, Suma Paz te ofrece productos personalizados y duraderos que facilitan tu vida sin dañar el planeta. Comienza con la solución más sencilla, una maleta inteligente diseñada a la medida de lo que realmente necesitas. Suma Paz a tu mundo. Evita que las tendencias de hoy sean la basura de mañana. Encuéntranos en sumapaz.in. ¿Cuál es el equipo que se tiene profesionalmente para poder hacer la observación? Pues hombre, vos podés, como en muchas hobbies, en muchas aficiones, o tener todos los juguetes, o tener solo uno o dos, o incluso no tener. Para pajarear solamente se necesitan ganas y lo que vos dijiste al principio, que es pasión, ganas de observar, ganas de escuchar. Pues puedes estar aquí en el Parque Arví y desde el Metrocable estar viendo aves y no necesitas ni binóculos, ni cámara, ni ningún equipo. Pero, lógicamente, cuando ya empezás a engomarte con la afición, pues empezás a querer ciertas herramientas. La primera y más primordial son tal vez unos binoculares que te van a acercar la naturaleza, te van a permitir brujear, escudriñar un poquito más el bosque y acercarte a las aves. Las aves hay que jugarles un poco, hay que acecharlas un poco. Si uno se acerca muy rápido a un ave, pues la va a espantar y no la va a poder ver. Entonces los binoculares le permiten a uno ese acercamiento, ese puente visual con las aves. También un buen libro, una buena guía de observación de aves es fundamental. Hoy en día, si uno quiere, hay 2 o 3 opciones de guías de aves de Colombia, unas en inglés, unas en español, unas mejor ilustradas que otras, unas para la gente más aprendiz que está empezando, otras para el pajarero más especializado. Pero digamos que hay muchas opciones, incluso muchas guías locales también. Aquí en Antioquia uno puede, por ejemplo, comprar la guía de las aves del Valle de Aburrá y es un grupo reducido que viven aquí en este Valle de Aburrá, donde se encuentra la ciudad, y precisamente no se enreda, digámoslo así, si está empezando con un libro como el de Colombia que le pinta casi 2.000 especies, sino que le da, no sé, 600, 700 especies que son las locales. También, lógicamente, la gente hoy en día se está engomando mucho con la pajarería a través de la fotografía. Muchas personas, incluso es un fenómeno grandísimo que está ocurriendo en Colombia y también mucho, es que muchas personas están queriendo fotografiar las aves, sobre todo también con ese boom hoy en día de redes sociales, de compartir. Entonces hay gente que va a pajarear incluso sin binóculos. La cámara y un lente relativamente poderoso hacen de binóculo, te acercan a los pájaros y también te permiten eso, guardar el regalito que es la fotografía, la imagen de un pájaro bello, de un comportamiento bonito y las fotos también del paseo. Entonces una cámara de las cuales hay también 10.000 referencias, 10.000 posibilidades, está dentro del equipo que se vuelve pues ahí como obligado para muchas personas para empezar. De ahí para arriba hay muchas otras cosas, grabadores de sonido, reproductores de sonido. Por ejemplo, nosotros que pajareamos con clientes siempre tenemos un apuntador láser, no de los pequeñitos rojos normales, sino unos verdes que brillan mucho más en el día soleado, en el campo, tienen mucha más potencia y pues uno puede mostrarle a alguien que está tratando de observar una ave a 100 metros en un árbol y no la ve, pues uno apunta unos 2, 3, 4 metros a la derecha o abajo del pájaro y le dice, mire, arriba está el pájaro. Entonces hay muchas herramientas de ahí para arriba, hay muchas aplicaciones hoy en día en los celulares. Las guías de campo ya hoy en día también están en una app dentro del celular, hay grabación, hay apps en el celular para grabar cantos y hay algunas que se las están apenas inventando, pero hay algunas para que el app te reconozca qué ave viste, dependiendo de la foto que vos le pongas o del canto que vos grabaste. Hay apps también para uno registrar sus listados de pajareo y mandarlos a una base de datos que se llama eBird, que es básicamente la plataforma, la red más grande de datos de ciencia ciudadana, de ciencia participativa, o sea que cualquiera puede ayudar, aportar en el mundo y etcétera, etcétera. O sea, herramientas hoy en día. Yo creo que la pajarería ha evolucionado muchísimo porque hay las que quieras, las que te puedas imaginar. ¿Cuáles serían los binoculares ideales?
Es muy sencillo, es muy sencillo. Los binoculares todos traen dos números, casi siempre dice tanto por tanto. Entonces hay casi siempre un número pequeño al principio, después viene un por, una X y después un número grande. Lo más común es que uno compre unos binoculares que sean 7 por 35, 7 por 42, 8 por 40, 10 por 50. Y todos estos números, si uno los piensa, tienen una cosa común, y es que si tú divides el número grande por el número pequeño, te va a dar alrededor de 5. En el caso de 8 por 40, 40 de 8 te va a dar más o menos por ahí. Lo mismo de 10 por 50, lo mismo de 7 por 35. La ideal es que la división del número grande en el pequeño de 5, y básicamente lo que significan estos números, que ya eso es un tecnicismo que la gente pues no tiene que sabérselo, pero lo aprende después, es el primer número son los aumentos, la cantidad de veces que el binocular te está acercando a un objeto. Si un binocular dice 8 por 35, es porque estás viendo el pájaro 8 veces más cerca o 8 veces más grande de lo que el pájaro es en la realidad. Y el segundo número, por ejemplo el 40, son los milímetros que tiene el diámetro de los lentes del binocular por donde entra la imagen, ¿cierto? Simplemente la medida del lente. Eso es clave. Cuando alguien vaya a comprarse unos binoculares para pajarear, que la división del número mayor por el menor le dé aproximadamente 5. Eso tiene ya una buena relación, un buen aspecto de acercamiento, de luz, perfecto para observar no solamente aves, sino naturaleza en general, ¿cierto? Esa es una característica. La segunda, y es muy recomendada en un país como Colombia, es que los binoculares sean a prueba de humedad, a prueba de agua. Vos aquí salís a pajarear y no tenés que irte a la zona más húmeda de Colombia, en el Chocó ni en el Amazonas, sino que tenés días de alta humedad en las montañas de los Andes, y si unos binoculares no son a prueba de humedad, a prueba de agua, vas a los meses o con un golpecito que les des o algo, vas a empezar a notar que se llenaron de humedad, que les empezaron a dar hongos, etc. Entonces eso es clave, comprar unos binoculares que tengan esas características. De ahí para arriba, lógicamente hay otras características que los van a mejorar muchísimo, los cristales que se usan en los binoculares, la óptica, y por eso los hay, desde más o menos el binocular decente, más barato que uno podría comprar, vale unos $200, alrededor de 500,000, 600,000 pesos, y de ahí para arriba hay binoculares hasta los $2,500, $3,000, binoculares casi de 10 millones de pesos, pero ya hay una gama de mejoras y de garantía y servicio. La garantía esa que todos anhelamos toda la vida de cualquier cosa que compramos existe, de hecho, con los ópticos, o sea, con binoculares de marcas como Nikon, Swarovski, Zeiss, etcétera, etcétera, Vortex. A vos se te caen y los quebrás, así sea tu culpa, y vos los mandás a la casa matriz, te los arreglan o te los cambian y te los mandan nuevos y no te vale un peso. Entonces, de las características, una de ellas también importante es que tengan un buen servicio, que estén bien agenciados, como decimos. Interesante el tema, y más interesante lo que dices, que ahora una persona sin equipo puede llegar y salir y hacer un trabajo un poco más amateur, pero que sigue siendo válido. Total. Y las recomendaciones para un amateur, ¿cuál sería? Alguien que no tenga binoculares, sino únicamente tenga el celular, ¿cómo debe hacer la observación? ¿Qué precauciones debe tener? Pues hombre, yo creo que la recomendación número uno es como que disfrute su tiempo libre con la naturaleza, y con la naturaleza puede ser desde su balcón mirando los árboles y el parque al frente de su casa, o en una zona rural, en una carreterita, o en la reserva más chévere que pueda ir a caminar cerca a su ciudad, por ejemplo el Alto del Escobero, las Baldías, la Romera aquí en el Valle de Aburrá. O sea, desconéctese, vaya en serio a disfrutar. No necesita de nuevo ni el celular, ni los binoculares, ni la cámara, pero pues si los tiene, puede empezarlos a usar para tomar algunas fotos de pájaros que no logró encontrar en su libro Guía de Observación de Aves, y le puede preguntar a amigos qué ave era, qué especie era. Y yo creo que una cosa muy chévere que la gente puede hacer es que en Colombia, en todos los departamentos y en casi todas las ciudades, hay un grupo local de observadores de aves. Hay un combo de pajareros que se reúne cada mes, que tiene una charla, que hacen 1 o 2 salidas de observación de aves, y cualquiera puede asistir. Casi siempre son gratis, le cobran a uno nada, lo que vale el transporte y un refrigerio. Si no tiene binoculares, incluso por ejemplo aquí, las salidas de la SAO, la Sociedad Antioqueña de Ornitología, que es como la agrupación de los pajareros en Antioquia,
Si vos vas y no tenés binoculares, te los alquilan por, no sé, 5.000 pesos, toda la salida, todo el día. Entonces yo creo que una recomendación es que la gente se conecte con estos grupos de pajarería, pero de nuevo yo soy de los que aboga porque para pajarear no se necesita engalletarse, no se necesita enredarse ni con tecnología, ni con cosas que se hacen así o así específicamente, sino que párchese, salga a tomarse un café o a comerse un helado en el Parque de la Floresta si usted vive cerca de ese barrio en Medellín, y simplemente abra sus sentidos, mire que hay una cantidad de loros a su alrededor, ahí a su lejos comiendo semillas, siempre va a haber un sirirí o un bien parado en una rama durmiendo, o un búho. Simplemente eso, agudice sus sentidos y disfrute su alrededor de otra forma. Yo creo que esa es mi recomendación básica. Ya de ahí para arriba, pues déjese enamorar y enredar tanto como quiera por las aves, ¿no? Tanto como su tiempo y su curiosidad le permitan. Ahora conversemos un poco como si estuviéramos haciendo un recorrido y encontrando aves, y enséñanos sobre la personalidad de las aves. Por ejemplo, nos vamos a la reserva La Romera en el municipio de Sabaneta. Es una reserva que queda por la vereda La Doctora, Las Brisas arriba, es donde sale el agua de una cantidad importante de veredas de Sabaneta, y hay un bosque muy bonito. Entonces llegamos a una zona a 2.000 metros sobre el nivel del mar, que es la puerta de la reserva donde está la entrada. Para llegar a la casa hay que subir todavía mucho más, a un bosque más nublado, un bosque mucho más montano, más alto. Pero llegamos a 2.000 metros y nos encontramos una cañadita con un bosque, y hay varias aves que van a estar allí, y como vos decís, hay varias personalidades. Entonces están, por ejemplo, para empezar, los caciques candelas. Son unos pájaros grandes, negros con rojo, que su nombre científico es Hippopirrus pyrohipogaster. Todos estos nombres científicos son unos nombres en latín o palabras en español o en otro idioma que han sido latinizadas y son únicas, son el nombre y el apellido de cada pájaro. Entonces, por ejemplo, los Hippopirrus, los caciques candela, casi siempre van a estar en grupos, son bullosos, les gusta la algarabía, andan cantando por todos lados, siempre están en la parte alta, en las copas de los árboles, y son muy gavilleros, como diríamos aquí en Antioquia. Les gusta andar como en grupo, están forrajeando por todos lados y cazando algunos insectos, comiendo fruta. Si se encuentran un nido de otro pájaro, lo van a depredar, se van a comer sus huevos. O sea, andan en grupo estos compinches. Ya más o menos eso nos da una idea de su personalidad. Otro pájaro, por ejemplo, un Citalopus, el Citalopus stilesi, es un pequeño pajarito que en inglés se llaman todo este grupo los tapaculos, que no tienen ninguna connotación grosera, ni mucho menos, simplemente es el nombre onomatopéyico que se les dio en inglés. Y este pajarito siempre está solitario, está en el suelo del bosque, muchas veces caminando, muchas veces saltando muy bajito entre los musgos y la hojarasca. Es un pájaro gris oscuro con un poquito de café, y básicamente es un pájaro que es dificilísimo de encontrar y ver, es muy sigiloso. Está casi siempre en silencio, pero cada 5 o 10 minutos canta un poquito. Entonces esta es, digamos, la personalidad absolutamente opuesta a los caciques candelas, que son esos bullosos que están por allá en la parte alta del bosque. Hay, por ejemplo, para ponerte otro pájaro aquí bien raro y bien bonito ejemplo, hay vencejos. Los vencejos son los famosos avioncitos. La gente a veces cree que son golondrinas, pero la verdad no lo son. Son unos pájaros que parecen golondrinas, vuelan muchísimo, siempre están en el aire en bandadas grandes, pero son familiares de los colibríes, son familiares de los apodiformes. Este grupo quiere decir a es sin y podus es pies, como si no tuvieran pies. Y lo que pasa es que los colibríes y los vencejos tienen patas muy chiquiticas, y los vencejos las tienen tan chiquiticas que ni siquiera son capaces de pararse en las ramas como lo hacen los pájaros en general y los colibríes, que se llegan y aterrizan en una ramita y se pueden parar en ella, sino que los vencejos las tienen tan chiquiticas, tan reducidas, que les toca es colgarse de rocas, de paredes rocosas. Entonces a los vencejos, por ejemplo, en La Romera uno va a encontrar que si baja un poquito a una cascada que hay, donde hay muchas piedras y mucha agua fluyendo, los vencejos van a estar ahí colgados de las paredes y se la pasan algunas horas del día ahí, a veces duermen o anidan ahí, pero la verdad es que los vencejos se la pasan volando todo el día. Un vencejo perfectamente puede volar todo el día sin aterrizar, todo el día, estar consumiendo insectos en el cielo, cubrir distancias gigantes y venir solo a dormir en la tarde, en la noche, a un abrigo rocoso al lado de un acantilado, de una cascada. Entonces
Esos tres ejemplos te muestran cuán variadas son las personalidades de las aves. Y precisamente basados en eso, pues si uno es un pajarero, tiene que saber un poquito más de la vida secreta de las aves, de cada una de ellas, pues para saber dónde las busca, qué espera, cuáles son sus estrategias como pajarero, o para ver un tapaculo, o para ver un vencejo, o para ver al cacique candela, y así con todas las aves. Entonces pajarear se vuelve este juego interminable de tal vez eso, conocerle, qué bueno que vos lo dijiste así, personalidades, de conocerle la personalidad y los requeñeques y los vicios en el buen término de la palabra, en el buen sentido de la palabra, a las aves, a los pájaros. Hay aves que pareciera que son orgullosas, ¿no? ¿A qué te referís con orgullosas? O sea, como presumidas, como que saben que son muy bonitas, entonces... Pero por supuesto, pero es que la naturaleza se trata de eso. Es que los seres humanos estamos tan alejados de las cosas naturales que para nosotros los estándares de belleza y opulencia y presumir son otra cosa absolutamente mundanamente fea y maluca y básica, y es de acumulación material y el que más brillo se ponga y el que más se pinte y se maquille y el que más dinero tenga, etcétera, pero en la naturaleza, valga la redundancia, el status quo, lo natural es que si uno está hoy en día siendo parte de este ecosistema, si uno es un pájaro que hoy en día está vivo en el año 2000 después de Cristo, según nuestro calendario gregoriano, pues hombre, ha estado por miles o millones casi de años siendo parte de este conjunto de especies que son las que lograron adaptarse en el término biológico, en el sentido biológico, y estar hoy en día. Entonces, claro, precisamente todo ese orgullo que vos decís es que son las especies más adaptadas, son las especies donde los machos hicieron los cortejos más tesos para que las hembras los escogieran. Entonces, claro, en la naturaleza es la expresión exacerbada del más ganador. No estoy ni hablando ni de machos ni de hembras, sino las especies que hoy en día vemos son una fracción minúscula de todas las especies que han existido y se han extinguido por causas naturales en la historia de la vida en el planeta. Entonces, si uno piensa eso, pues hombre, puede estar muy orgulloso de eso. Lógicamente, uno lo habla pues en términos muy antropocéntricos, muy humanos, pero las aves, por ejemplo, hay unos casos así exagerados de los machos haciendo cortejos y bailes y despliegues para que las hembras los elijan y tienen una vida súper compleja en cuanto a eso, a lucirse, para estar ahí, para estar en la jugada, para poder estar vivos, pues. Eso es muy bonito. Los nidos son unas obras de ingeniería que nunca he podido descifrar cómo es que sin manos, porque si a mí me ponen a hacer un nido de esos, yo no lo puedo hacer con mis manos, que las tengo y que me sirven para crear cosas, y estos animales solo con su pico logran hacer tremendos laberintos y entretejidos que requerirán demasiada energía, paciencia, tal vez inteligencia. ¿Qué podemos hablar de los nidos que son obras de arte? Hombre, yo creo que en cierta forma el ser humano tiende un poquito a no valorar, digámoslo así, las cosas que son diferentes a nosotros. Entonces uno tiende a sentir o a pensar que como un animal sin manos, que son este par de herramientas que nosotros los humanos tenemos y además sentimos que son súper avanzadas porque tenemos el dedo oponible que nos hace diferente a otras especies de primates, y lo cual nos ha permitido estar supuestamente donde nos sentimos hoy como seres humanos, pues mucho más avanzados, lo cual es una vaina súper equívoca. Sentimos que como un pájaro, o nos maravillamos que como un pájaro sin manos puede hacerlo, pero andate al punto en que los humanos, ¿qué hemos hecho para poder tratar de imitar los tejidos que hacen las aves? Usamos nuestras manos, pero ¿qué herramientas usamos para hacer los tejidos? Usamos agujas, usamos herramientas puntiagudas, usamos herramientas muy similares a los picos de las aves. Entonces, si uno se va a eso, pues precisamente ahí los maestros del tejido son ellos. Nosotros, incluso para tratar de imitar algunos tejidos básicos, pues hemos tratado de imitar algunas de sus herramientas, como el pico, y mezclar un par de picos con nuestras dos manos, un par de agujas para tejer algo. Pero las aves son las tejedoras por excelencia, y además yo creo que está
está muy, muy desarrollado, si uno quiere llamarlo así, este tema, pues porque precisamente es parte de una de sus facetas y de una de las partes vitales y más básicas de su existencia, que es la reproducción. Entonces, si uno quiere tener una buena descendencia, una buena casa, pues hombre, hay hembras o machos que le muestran a sus parejas cuán buenos genes ellos tienen, mostrándoles un video como vea la casa tan bonita y tan tesa y tan llamativa que construí. Yo claramente soy el mejor padre o madre para sus hijos, vámonos juntos a hacer familia. O también hay aves que claramente, pues hombre, si uno está precisamente reproduciéndose y está invirtiendo esa cantidad de energía, que la mayoría de las aves lo hacen solo una vez al año, en buscar pareja, en procrear, en poner unos huevos, en después criar y alimentar unos pichones, esto consume muchísima energía, sobre todo en aves también más grandes. Pues hombre, le toca hacer un nido bueno, fino, y que no se le vaya a desbaratar a la mitad de la temporada porque es un gasto energético duro. Entonces yo creo que las aves precisamente han perfeccionado y han diversificado el arte de tejer y de construir nidos impresionantemente. Y si uno piensa que en el mundo hay alrededor de 10.000 especies de aves y que cada especie o cada grupo de aves tiene una forma diferente, particular de hacer nidos, pues la variedad que hay de formas de anidar y de nidos por hacer es inmensa. Desde los más básicos, que no dice uno que son las tejedoras más tesas, porque hay pájaros que simplemente quitan 2 o 3 hojitas del piso y ahí ponen el huevo y ahí lo calientan, como las gallinas ciegas, hasta otros que no hacen un nido per se, sino que lo que hacen es que hacen un hueco en un barranco y cavan un túnel de 2 metros y allá al fondo ponen sus huevos y allá viven tranquilos, hasta los tejedores más impresionantes como los mochileros, los famosos gulungos que uno ve aquí en los Andes y en tierras bajas, que tienen como esas mochilas grandes colgando y ahí crían y ahí duermen y ahí viven súper tranquilos toda la temporada. Entonces en la variedad está el placer y la especialización, pues cada quien hace su nido bien teso para poder seguir viviendo, para poder tener más y más pichones cada año. Nunca la naturaleza dice una cosa y la sabiduría otra. Están conjugadas y hay mucho que aprenderle a las aves, mucho que aprender de esos nidos que cada uno tendrá su historia y son un símbolo bien bonito. Cuéntanos algunas anécdotas que te hayan ocurrido en tus recorridos, cosas que te hayan pasado que hayas dicho, uy, este día no lo voy a olvidar nunca con la experiencia que tuve o las observaciones que hice. Bueno, pues he tenido la fortuna de pajarear por muchas partes de Colombia y también pues de países aquí en Latinoamérica. Tal vez de las experiencias, por ejemplo, más llamativas y más chéveres ha sido poder conocer y visitar, por ejemplo, los bosques de arena blanca que tenemos en la Amazonía, en Mitú, en el Baupés, porque uno siempre se espera que la Amazonía es un bosque gigante, pero digamos que lo ve muy homogéneo, árboles altos y ríos que inundan los bosques con aguas de color chocolate, como el río Amazonas, que es del mismo color que el río Cauca y el río Magdalena, los llamamos ríos de aguas blancas. Pero cuando cuando fui a Mitú por primera vez, que además por un tiempo fue imposible, Mitú ha sido la única capital departamental colombiana que ha sido tomada por la guerrilla en algún momento, y precisamente fue un departamento muy complicado en alguna época. Entonces la primera vez que pude ir a Mitú, tal vez en el año 2008, 2009, tuve uno de estos encuentros amazónicos inesperados, porque precisamente uno espera llegar a esta selva altísima, muy espesa, y Mitú es una mezcla donde hay unos bosques absolutamente diferentes, bellísimos, que son súper especializados, son unos suelos muy pobres, y lo que uno se encuentra es, haga de cuenta, un páramo, la vegetación de un páramo, pero a 200 metros sobre el nivel del mar en la mitad de la selva amazónica, en un clima absolutamente caliente. Entonces son bosques donde la arena del escudo guyanés es la que domina el suelo, no muchas especies de plantas son capaces de crecer y de sobrevivir en esos suelos. Las aguas, por ejemplo, no son blancas de color chocolate como el río Amazonas, sino que son lo que llamamos aguas negras, y realmente son aguas de colores rojos, naranjados, que están teñidas por los taninos de las plantas, que son unas sustancias que liberan las plantas en el agua. Es otro mundo, y precisamente también
grupo de aves que vive en estos bosques de avena blanca de Mitú es absolutamente único. Están especializados en esos hábitats, y lo más bonito que me pareció y que me marcó desde siempre y que hoy me sigue encantando es cómo los indígenas locales se apropian. Bueno, para empezar, tienen mucha experiencia y son unos observadores y unos lectores de su hábitat, de su naturaleza desde niños, y hoy en día se apropian de eso que tienen y se sienten empoderados, y precisamente son hoy en día los guías locales para los pajareros que vamos allá, proveen servicios turísticos, hacen investigación con las aves, hacen conteos de aves importantísimos allá, etcétera. Entonces, una de las cosas más chéveres que tal vez he podido vivenciar en, no sé, unas 8 o 10 veces, no más, por ahí 12 veces que ya he ido a Mitú a pajarear, es eso, es como este sitio tan sui generis, tan único en la Amazonía, que no se parece a la Amazonía, sino que tiene más similaridad con el escudo guyanés que alcanza a entrar en Colombia un poquito, en la serranía del Chiribiquete, en Guainía y en la Sierra de la Macarena, pues como estas comunidades allá de personas locales se han apoderado de mostrar su conocimiento y de compartirlo. Eso es una de las, que no es una anécdota puntual, pero es una de la serie de visitas que traen muchas anécdotas. Y tal vez una de las más chéveres, sin duda alguna, y aprovecho aquí para hacerle un poquito de promoción, es hace 1 año y medio, haber tenido la fortuna y el privilegio de haber sido parte de un equipo mega talentoso de investigadores, productores de cine y videógrafos y sonidistas, etcétera, que hicimos un documental de aves de Colombia, donde lo mezclamos con culturas indígenas y música, y hicimos una cosa bellísima que se llama The Birders, los pajareros. Se llama Un viaje melódico por el norte de Colombia. Y precisamente fue uno de los viajes de pajareo más chéveres que he hecho, porque aunque estábamos haciendo un documental y buscando ciertas especies de aves y ciertas comunidades indígenas y mostrando cómo la música era súper basada e inspirada en las aves, pues estábamos pajareando, y desde el primer día que nos conocimos todo el equipo de este documental, ya éramos como los mejores amigos de la vida. Hicimos clic súper chévere en Bogotá y nos fuimos al norte de Colombia por 2 semanas y media, Sierra Nevada de Santa Marta, Parque Nacional Tayrona, la península de La Guajira y la serranía del Perijá, y grabamos 2 semanas y media y produjimos este documental bellísimo que hoy en día lo pueden encontrar en YouTube si buscan The Birders. De hecho ya estamos que alcanzamos las 200.000 reproducciones y el docu apenas lleva unos 3 meses en línea. El documental es la radiografía bonita, perfecta y transparente de que ese viaje que hicimos hace 1 año y medio para grabarlo fue un viaje tranquilo, fidedigno, súper pajarero, súper parchado, como diríamos. Éramos unos amigos pajareando, conociendo Colombia, y precisamente eso es como lo que le transmitimos a la gente. Entonces, sin duda alguna, una de las anécdotas más bacanas de la pajareada ha sido, por ejemplo, poder haber sido parte de este equipo, tener la fortuna de mostrarle a muchos colombianos, pajareros y no pajareros, la sabrosura de lo que es pajarear y lo bonito que uno puede conectarse con la gente, con la música, con los ambientes, y que pajarear no trae nada malo, que pajarear siempre es una muy buena conexión con todo, pues. Esa ha sido una de las experiencias más chéveres con aves, sin duda alguna. Y qué bueno que la compartas con nosotros, de verdad, gracias, y vamos a estar muy, muy pendientes de tus avances. Por favor, recuérdanos tus redes sociales para seguir tus fotografías. Básicamente tengo una cuenta de Instagram, la dirección es @DiegoColombiaBirding, como el nombre de mi empresa, Diego Colombia Birding, todo junto en minúscula, y ahí no subo fotografías, sino que subo videos de aves. Yo uso una técnica que se llama digiscoping, que es con el telescopio, que el telescopio es, haga de cuenta, medio binóculo, solamente para un ojo, pero tiene mucho más alcance, así como un telescopio para ver estrellas, pero estos son de observación terrestre. Con el telescopio tengo un adaptador especial para el celular, el cual pongo, hace que pueda yo acoplar mi celular al tele, y hoy en día, pues con la calidad 4K de los celulares, etcétera, hago videos, y eso es lo que subo ahí en mi Instagram, en Diego Colombia Birding. También tengo un Facebook, que también es Diego Colombia Birding, Diego Calderón, donde hay pues otros contenidos, y por ejemplo hoy en día estamos promocionando mucho el documental de Birders, porque
hemos estado pues en presentaciones. Ayer precisamente lo presentamos, digamos que hicimos como un lanzamiento en Medellín, en el Parque Explora, con 400 personas y 4.000, 5.000 personas conectadas en redes. Estuvo muy chévere. Hicimos un conversatorio después con José Castaño, que es uno de mis grandes amigos pajareros y de la vida. Con José empecé a estudiar ingeniería ambiental en el 98 y los dos nos volamos de la carrera y después nos volvieron a reunir las aves y por cosas del destino también terminamos haciendo este documental juntos. José hizo el sonido del documental, grabó las aves y fue uno de los ornitólogos, digamos, especialistas tras bambalinas en el docu. Entonces esas son las redes sociales y pues el documental también lo pueden encontrar en YouTube. Está, digamos, tan popular que si ponen The Birders es lo primero que les sale. Pues es un documental público hecho con dineros de los colombianos, con los dineros de ProColombia y de Fontour, y pues precisamente está para todos ahí para que lo disfruten y lo compartan y lo vean en el YouTube de ProColombia. Diego, danos más información del gadget que le pones al celular, porque sé que mucha gente se antojó y ahora lo van a querer tener, incluyéndome. Pues hombre, el juguete es una pieza plástica, es un adaptador. Hay varias empresas que los hacen. Hay incluso una página web que se llama PhoneScope, y uno se mete a PhoneScope y uno dice, vea, yo tengo este celular y tengo este telescopio, y ellos le ensamblan las dos piezas que usted necesita específicamente para su celular y para su telescopio. También uno los puede hacer manual, los puede hacer hechizos en la casa, y por ejemplo hoy en día con todas estas carcasas, estos protectores que venden para los celulares, pues uno puede, digamos, por donde sale la cámara, uno puede ahí con pegaloca o con alguna vaina pegarle un tubo de PVC o un círculo de cartón o alguna cosa que le case perfectamente o en sus binoculares o en su telescopio, en su equipo óptico de observación de aves, y por ahí puede tomar fotos. Pues hombre, si con un celular uno tiene, hoy en día los celulares zoom óptico, pues hay unos que apenas tienen 2x o 3x, o sea 2 o 3 aumentos óptico, no digital. El zoom digital pues no es recomendado para nada. Cuando uno hace zoom digital está perdiendo calidad. Si uno piensa que tiene 2 o 3x, pero que con los binoculares ya tiene 8 o 10 aumentos, 8 o 10 veces eso, o que con el telescopio tiene 20 aumentos, 30, 40 aumentos, pues puede lograr fotos mucho más cercanas y chéveres de las aves. Entonces hay varias páginas web, adaptador. Entonces había pues como muchas formas de hacer los adaptadores. Hoy en día se pueden comprar. Yo creo que si uno entra a la pajareada con las expectativas de que va a hacer fotos y va a tener muchos juguetes, se puede desilusionar un poquito, porque no es fácil. Yo creo que primero hay que enamorarse un poquito más de las aves y soñárselas, y después sí curiosidad, como ve, cómo hago para tomarles foticos, cómo hago para tomarles videos, y como verdad que en mi casa hay un telescopio viejo, ensayemos tanto, no voy a comprarme uno. Yo creo que ese es un paso un poquito posterior. Muy bien, gracias Diego Calderón desde Antioquia, Colombia, hablando sobre aves. Nos vemos en el camino y mientras tanto nos escuchamos en Escuchando Ando, Diego. Ok, mil gracias de nuevo por la invitación. Espero que todas las personas que nos escucharon se animen a alejarse un poquito de eso, lo que digo, del centro comercial el fin de semana, irse a caminar a senderos y a reservas cerca de la ciudad, o por lo menos empezar a conectarse más con la naturaleza y pues hombre, las aves son un puente perfecto para ello. Las aves nos están en el lenguaje, decimos abuelo de pájaro, este tipo de cosas. Las aves son omnipresentes y están en todos lados, entonces son un puente perfecto. Muchas gracias de nuevo por la invitación y buenas pajareadas para todos. Si realmente amamos la naturaleza, vamos a encontrar la belleza en todas partes. Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir: Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de... ¿Te apasiona el deporte al aire libre? ¿Imagina sistemas de transporte especialmente diseñados para tus más preciados artículos? Sumapaz crea soluciones funcionales a partir de situaciones cotidianas. Diseña y fabrica maletas a la medida. Especialistas en fabricación de maletas inteligentes para deportistas y videógrafos. En la línea Páramo encontrarás soluciones para transportar y proteger tu bicicleta en viajes largos.
Si la bici forma parte de tu vida, con Páramo podrás llevarla a donde quiera que vayas. Encuéntranos en sumapaz.in o en Instagram como @sumapaz. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. No seas egoísta. Comparte.